Ahí sí estoy grabando. Ya. Bien. Existen las tablas de frecuencia, donde aquí vamos a colocar nuestra variable. Aquí vamos a colocar la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada en este caso no la necesitamos, ¿ya? Pero sí nos están dando la información de la frecuencia porcentual y nos dan la información, o sea, y de esa información nosotros podemos obtener la frecuencia relativa en este caso. Entonces, aquí voy a poner la variable, espérense, lo voy a escribir con negro, donde la variable, ¿cuál va a ser? Los posibles valores que yo puedo obtener en un dado son el 1, o puedo obtener que me salga 2, o que me salga 3, o que me salga 4. Ay, perdón, 4, 5 o 6, ¿ya? Aquí al final vamos a colocar la frecuencia porcentual, que es el porcentaje que nos dicen de probabilidad que tiene cada uno de los valores, ¿no es cierto?, del dado de salir. Ah, parece que no estoy compartiendo. Ahí sí. Perdón. Ahí sí. Repito. Estamos haciendo una tabla de frecuencia, donde aquí al principio coloco los valores, es decir, los valores de la variable, que serían 1, 2, 3, 4, 5 o 6, que son los datos que yo puedo obtener al lanzar un dado. Aquí vamos a escribir la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que yo obtuve 1 al lanzar el dado, la cantidad de veces que yo obtuve 2 al lanzar el dado, y la cantidad de veces que yo obtuve 3 al lanzar el dado. ¿Ya? Entonces, aquí obtuve un 50%, aquí obtuve un 10%, y todos los otros son 10%. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. ¿Qué significa si el 50% significa que del total de veces que yo lancé, vamos a suponer que lanzamos 100 veces, para que no sea un cálculo tan difícil. Vamos a suponer que lanzamos 100 veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de estas 100 veces, obtuve 50 veces en la opción 1, porque sería la mitad de las 100. El 50% de la cantidad total de datos que yo hice, que la estoy representando con una X, ¿ya? Y estamos suponiendo que hubo un lanzamiento de 100 dados, para que la frecuencia absoluta, que es lo que yo estoy colocando aquí, sea un número fácil de calcular, es decir, el 50% de 100 es 50, y me imagino que eso es fácil de entender, ¿o no? Porque coloqué el 50 ahí. Ya, súper. Entiéndase que no es real que se hayan lanzado 100 veces, ¿ya? Esto se está haciendo para algo general, no para 100 lanzamientos. Entonces, el 10% serían 10 lanzamientos en este caso. Aquí también tendría 10 lanzamientos, aquí tendría 10 lanzamientos, aquí tendría 10 lanzamientos y aquí tendría 10 lanzamientos. Suponiendo que son 100 en total. Entonces yo puedo calcular el promedio de esto, la media, que sería el promedio, y colocar que tuve 50 de la opción 1, más 10 de la opción 2,
más 10 de la opción 3, que también era 10%, más 10 de la opción 4, más 10 de la opción 5, más 10 de la opción 6, y todo eso lo vamos a dividir en el total de los datos que nosotros estamos suponiendo que es 100. ¿Ya? Entonces ahora podemos apoyarnos por tema de tiempo, más que cualquier otra cosa. Me voy a apoyar de la calculadora para que no gastemos tanto tiempo. Entonces multiplico 50 por 1 y le sumo el 10 multiplicado por 2, más 10 multiplicado por 3, más 10 multiplicado por 4, más 10 multiplicado por 5, más 10 multiplicado por 6. Es decir, multipliqué la frecuencia absoluta, que en este caso coincide con el porcentaje, con la variable. 50 por 1, 10 por 2, 10 por 3 y así. Sí, eso me dio. Eso me da un total de 250 y ese valor al dividirlo por 100, ¿cuánto me va a dar? Recuerde que si divido por 100, se va corriendo la coma. Eso me da entonces un decimal me da 2,5 luego de haber simplificado. 2,5. ¿Cómo? 2,5, disculpe. Sí, sí, da 2,5. Entonces ahí sería, estaría la respuesta correcta, sería la C. Y 5 medios, Nati, también Natalia da 2,5, así que lo que faltó fue ahí dividir el 5 en 2, porque no está en las alternativas la opción de fracción simplificada, está la opción de decimal. Así que sí, sería 2,5. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Brian, disculpa. Mire, a ver, para resumirle. Ya, me dan ese ejercicio, pongo la tabla, frecuencia absoluta, pongo las probabilidades al lado de los numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh-huh. El 50 es porque abajo en probabilidad sale 50, ya. La cosa es que eso. Uh-huh. Y después de eso se juntan los numeritos abajo y se dividen ¿por qué por 100? Porque esta es la forma de calcular el promedio. Cuando yo calculo, por ejemplo, el promedio de tus notas. Para calcular el promedio de tus notas, tienes que sumar todas tus notas y dividirlas por el total de las notas. Entonces aquí estamos sumando, en vez de sumar 50 veces el valor de 1, multiplico 50 por 1. En vez de sumar 10 veces el valor de 2, multiplico 2 por 10, pero en el fondo estoy sumando todos los datos y dividiéndolo por el total de la cantidad que hay. Que sería en este caso 100, porque tomamos un ejemplo para poder calcular el promedio. Un ejemplo de que son 100 tiros, pero tú podrías haber hecho esto mismo con el valor de X, por ejemplo, tú dices ya, no, vamos a suponer que X ahora vale 200. ¿Qué significa que el X valga 200? Que el 1 te va a salir 100 veces, que el 2 te va a salir 20 veces, que el 3, porque tienes que calcular el 50% de esa cantidad que tú lanzaste el dado. Entonces, si tú lanzaste 100 veces el dado, la mitad de esos lanzamientos serían un valor 1. Pero si tú lanzaste 50 veces el dado, la mitad de los lanzamientos también van a ser valor 1, pero ahí serían 25, no 50. Sí, sí, tendría que dar el mismo resultado porque te están entregando, te están hablando de porcentaje, entonces independiente de cuánto sea el total que tú estás trabajando, el 50% siempre va a ser la mitad de ese valor. Y el 10% siempre va a ser el 10% de ese valor. No, te va a dar otro valor numérico, pero en proporción representa lo mismo. Bien, la 7 entonces está... ¿Hay más preguntas con respecto a esta pregunta? ¿O vemos otra? ¿Profe? Dígame.
En la tablita que usted hizo puso 50 por 1 más 10 por 2. Es así, ¿cierto? Sí, Ah, sí. Recuerda que esto después queda grabado, Brian, si lo quieres volver a ver. ya, ya, ya. Ya no le interrumpo más, muchas gracias. No, no, no te preocupes, si no, no es que no quiero que me interrumpa, es que a lo mejor quieres ver la tabla de nuevo y ya la saqué, no la puedo volver a colocar. Entonces, eso me Tía, pasa. no se preocupe, no se preocupe. Ya, la 14, ahí está, déjame aquí buscarla, por si necesito rayar. Dice, la tabla expuesta muestra la cantidad de grupos musicales favoritos que tienen los estudiantes de un curso. Ya, entonces, el leer esta tabla primero significa que entre 1 a 3 grupos hay 4 personas que tienen entre 1 a 3 grupos favoritos. De 3 a 5 personas hay hay una cantidad de A, o sea, hay A personas que les gusta entre 3 a 5, hay 5 personas que les gusta entre 5 y X cantidad, entre I y 9 grupos son 3 personas y entre 9 y 11 grupos serían B personas, es decir, hay 2 datos en la frecuencia de personas que no sé cuántos son, y aquí tendría que calcular los extremos de los intervalos. ¿Ya? Por lógica, si este va del 1 al 3, del 3 al 5, del 5 al ¿cuánto tendría que ir aquí en la X? Así como por Tinca. 7, claro. El 7 tendría que ir aquí y por lo tanto el I también tendría que ser 7. Porque el X vale lo mismo que el Y. Si ustedes se fijan aquí, el 3, 3, 5, 5. X es lo mismo que Y. Y el 9 es igual a 9. Entonces, ahí tenemos ya una información. Dice que Y es igual a A y que X es igual a... A ver. ¿Podemos determinar la cantidad de estudiantes del curso? Sí. Si A más B es igual a 14, ¿podríamos determinar la cantidad del curso total si es que A más B es igual a 14? ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque A más B 14, le sumo el 3, el 5 y el 4 y obtengo el total del curso. Por lo tanto, esta información me permite, por sí sola, darme la cantidad de estudiantes total del curso. Ahora, si Y es igual a A y X es igual a B, lo que me está diciendo ahí es que el X tendría que valer lo mismo que la B, y si el X vale 7, entonces el B valdría 7, y si el B vale 7, o sea, más bien si tiene un valor, yo voy a poder calcular el total de los estudiantes, independiente si ese número sea 7, o 8, o 9, da lo mismo, con yo saber cuál es la cantidad, eso me permite poder saber el total del curso. Entonces, si Y vale A, que valdría 7, y X vale B, que también valdría 7, porque por lógica es lo que tiene que valer, también me permite saber la cantidad del curso. Entonces, la respuesta correcta acá, analizando las preguntas, es la D, donde cada una por sí sola me va a permitir determinar la cantidad del curso. ¿Se entiende? Súper. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ya. Pero lo importante es poder entender el error y corregirlo. En la 12 es lo mismo que en la 7.
Dice, se tiene una variable aleatoria en función ya. El que salga 1 es 5%, el que salga 2 es 10, y aquí te dicen que hay una variable incógnita, o sea, un porcentaje incógnito, perdón, una probabilidad. Entonces, a partir de los datos entregados, ¿cuál es la media de la variable aleatoria asociada? Se tendría que hacer lo mismo, pero déjame, resolvámoslo porque me queda la duda con ese que está incógnito. Entonces, vamos a suponer igual que son 100 personas, porque así es más fácil y yo puedo decir al tiro que serían 5 personas para el dato 1, 5 personas, perdón, 5 veces la cantidad que salió del valor 1 en el dado, más las 10 veces que saldría la opción 2, más las X veces que saldría la opción 3, más 20 veces la opción 4, más 10 veces la opción 5, más 5 veces la opción 6. Y esto lo divido en En cuanto a las probabilidades asociadas a cada número, se desconoce la probabilidad de que salga 3. Las otras probabilidades son limitadas. Ya. Y esto tiene que estar dividido en 100 porque es la cantidad que estamos suponiendo. Resolvemos eso. Quedaría 185 más 3x, así, 185 más 3x. Ya. Ah, ya sé el error que estoy cometiendo y qué es lo que no estoy viendo. Chiquillos, se me olvidó nombrar algo muy importante. Cuando yo trabajo en porcentajes, siempre el resultado de todos mis eventos o de todas mis posibles soluciones tienen que sumar 100%. Por lo tanto, el porcentaje que ahí me falta es el valor que me falta para completar el 100%. Es decir, los porcentajes que tengo ahí hasta ahora me suman 5, más 10, más 20, más 10, más 5. Me sumarían 50%. Por lo tanto, el valor de que salga 3 va a ser de 50%. Bien, entonces voy a borrar aquí este 3x y voy a colocar acá que sería 3 multiplicado por el valor de 50, que sería el 50%. ¿Se entiende ahí en lo que yo me equivoqué? O sea, lo que no estaba viendo en verdad de la información del problema. Entonces ahora sí puedo sumar todos los datos y que me va a dar un resultado. Me había dado antes, ¿cuánto me dijiste? 300, lo borré, porque habría que sumarle los 150 nomás ese valor. 5 por 1, 5, más 20, más 3 por 50, 150, 20 por 40 serían 80, 335, sí, sí, nos suman 335 dividido en 100,
Por lo tanto, si es que está dividido en 100, la coma la coloco 2 espacios desde el último dígito, es decir, me queda 3,35 la alternativa B. Así es. Sí, se hacía igual que la otra forma, tenías razón, solo que ahora yo tenía que ver cuál dato me faltaba aquí para poder completar el 100%. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, igual estaba complicada esa. Oigan, chiquillos, yo les digo algo, esta es la parte más fácil de estadística. Es como lo básico de estadística. Lo primero que a uno le enseñan. Así que imagínense, si lo encuentra difícil, lo que es estudiar ingeniería en estadística, me muero. Yo saqué poco puntaje en matemáticas, y poco. El que adivina le doy un premio. No, saqué 580 yo en matemáticas. Sí, cerquita, 580. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Pero intenta hacerla, po. Te dije que me hablaras y nunca me hablaste. La 8. Sí. Ya. A un grupo de mujeres se le preguntó acerca de la información sobre su masa corporal. Sus respuestas se resumen en el histograma de la figura adjunta, donde los intervalos son de la forma A, B. Y el último, así. ¿Saben qué significan esas expresiones entre paréntesis cuadrados y redondos? ¿Qué diferencia hay entre que un paréntesis sea cuadrado y que el otro sea redondo? Sí, son intervalos, pero ¿qué información me está diciendo el que un paréntesis sea redondo o sea cuadrado cuando hablamos de intervalos? ¿Saben? Por ahí va. Que no es un dato cerrado. El que sea cerrado o abierto me está diciendo que, por ejemplo, aquí, en el primer intervalo, que sería del A hasta el B, el valor 60 se considera, pero el B no se va a considerar en este intervalo. Si sale un dato 62, se considera el intervalo que va de B hasta C, donde tomo B 62 y el valor C no se podría considerar en este intervalo. El 64 pasa a ser parte de este intervalo. Porque, ¿qué es lo que pasa? En el intervalo, por ejemplo, el intervalo puede ser personas que pesan de 50 a 53 kilos, de 53 kilos a 55 kilos, por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, para el primer intervalo va a haber una cantidad de personas. 3 personas pesan o masan entre 50 y 53 kilos. Entonces, si hay una persona que masa 54, o 53 dependiendo del intervalo, pasa a ser del otro intervalo si es que este dato está con paréntesis redondo o si está con paréntesis cuadrado. Si está redondo, por ejemplo, aquí el B, significa que ese dato se cuenta en el intervalo que sigue. ¿Se entiende?
Ya, eso. Entonces, según la información entregada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 7 mujeres fueron entrevistadas en total. ¿Eso puede ser? Es imposible, porque eso, el 7, es la cantidad como máxima del intervalo, es como el dato que más tiene. Eso es lo que me está diciendo aquí, pero no que fueron 7 personas en total. Exactamente un 50% de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal que está en el intervalo entre el 64 y el 70, y el valor 70. ¿Qué dicen de eso? ¿Puede ser? Ah, no estoy compartiendo. Ahí sí, ahí no estaba compartiendo, perdón. Aquí estoy, en la 8. Ahí sí, perdón. Y el ejercicio anterior parece que no sé si lo alcanzo, si se grabó bien, capaz que no lo estuve compartiendo. Ya, por mirar la gráfica yo diría que son más del 50%. Hagamos los cálculos. Yo soy más... Soy más partidaria de hacer los cálculos. Primero veamos cuántas personas son en total. Fíjate que aquí en el primer intervalo tendría 3, y lo voy a ir anotando aquí. Entonces, en el primer intervalo habrían 3 personas. En el segundo intervalo, ¿cuántas personas hay? Así es. Ahí habría una, entonces en la otra serían 7, en la otra serían 6, en la otra serían 5, y en la última serían 3. Ya tengo 2, 4, 6 intervalos, 2, 4, 6 números, y eso me da como resultado 10, 20, 25 personas. ¿Estoy en lo correcto? Ya. La mitad de 25 son, creo que 12, espérenme, mi cerebro ya está, pero cortocircuito. 12,5 sería la mitad de 25. Lo vamos a escribir por aquí para tenerlo ahí de recordatorio. 12,5. Entonces, aproximadamente entre 12 o 13 personas, porque 12,5 personas no existe, pero entre 12 o 13 personas sería exactamente la mitad. Entonces, podemos contar del 64 hasta el 70 y darnos cuenta que del 64 hay 7, entonces voy a sumar 7, más los 6 que están al lado, más los 5 que están al lado, que serían los 3 intervalos, y eso me da como 18. Por lo tanto, como dice la Nati, esta tampoco sería correcta, la B. C, la mediana de las masas corporales está en el intervalo del 66 al 68. ¿Cuál es la mediana? ¿Saben cuál es la mediana? El dato del medio. Entonces, exactamente. Tengo que ordenar los datos de menor a mayor, entonces me va a quedar, igual esto es como un poco largo, pero yo sé que hay otra forma que es con una fórmula, ¿ya? Pero creo que las fórmulas se olvidan más rápido que el entender lo que uno está haciendo. Entonces, el primer intervalo serían 3 personas, entonces serían... ¿cómo poder calcular la mediana en un intervalo? Y leyendo, dice que la mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué significa esto?
Vamos a hacer la tabla de las frecuencias acumuladas. Y por ejemplo, en el primer intervalo tendríamos 3 personas. La acumulada de eso sería en este caso 3, porque la acumulada significa que voy a ir acumulando del intervalo que viene. Entonces en la segunda era una persona, por lo tanto la acumulada aquí serían 4. Bien. En el segundo después eran 7 personas, por lo tanto la acumulada serían 7 más 4, 11. Bien, 11 y 17. Entonces ahora aquí en el intervalo donde hay 6, aquí me da 17. Entonces, fíjense. Y este intervalo sería, lo voy a escribir aquí, sería el intervalo donde hay 6, es decir, este de acá. Entonces, porque en el intervalo anterior tengo 11, no alcanzo a tener la mitad de los datos. Entonces, el intervalo donde está la mediana tiene que ser este, porque aquí va a estar el dato 12 o el dato 13, que sería, la mediana sería el promedio de los dos, el 12,5. Entonces, el 12,5 o el 12 o el 13 van a estar en este intervalo, en donde la frecuencia acumulada sea como el siguiente mayor, porque en este caso está el 11, entonces todavía no aparece el dato 12 o el dato 13, entonces tiene que ser aquí este, y el otro ya se aleja mucho. ¿Se entiende o no? Sí, sí sé que está como un poco enredado. Porque si se los explico con la fórmula, igual la fórmula es bien fea. Es con el límite inferior. Creo que la forma más fácil es así con la mediana, o sea, con la acumulada. Lo que pasa es que si yo ordeno todos los datos, perdón, entonces el intervalo sería entre el 66 y el 68, esta sería la correcta, chiquillos. La mediana de las masas corporales está en el intervalo 66 al 68. Igual podemos ver si se puede hacer por descarte. Las modas de las masas corporales son de 65 kilos y 71 kilos, y eso no puede ser porque la moda en este caso es el dato que más se repite, entonces es el valor 7 del intervalo del 64 al 66. Por lo tanto, la D no puede ser. ¿Ya? Entonces ya hemos entendido bien, para que entiendan bien el problema, que esa no es, que esa no es, y que esa tampoco es. ¿Ya? Estamos aplicando la opción del descarte. Solo una de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal menor que 64. Y menor que 64 son las que tienen entre 60 y 64. Y aquí hay 4 personas, no solo una mujer. Entonces esta tampoco sería. Y ahí me queda por descarte la opción de que la mediana de las masas corporales está en el intervalo de acá. Ahora, ¿cómo poder hacerlo desde porque yo no sé cuáles son los resultados exactos de las... A ver, supongamos que todas las personas del intervalo 60 al 62 dijeron 61, entonces serían 3 personas con 61 kilos. Chiquillos, se va a cortar. Lo voy a explicar la próxima clase mejor, con más calma, este ejercicio. Ya me recuerdan, sí, para que